Capítulo 7. Estrategias metodológicas 1. El juego, la exploración y el movimiento. Unidad temática número 1. El juego, una estrategia fundamental para el desarrollo de capacidades, cualidades y potencialidades en educación inicial en familia comunitaria. El juego tiene mucha importancia en el desarrollo integral de niñas y niños, pero aún no es comprendido de tal manera por la sociedad. Por ello escuchamos a veces decir, no trabajan, solo juegan. Estas mismas aseveraciones también las escuchamos de nuestras y nuestros colegas de nivel o de niveles superiores. Muchos adultos piensan que el juego le quita tiempo al estudio u otras actividades productivas, que según su criterio y percepción son mucho más importantes. No se comprende la importancia superior que conlleva el juego en la vida de niños y niñas, de los seres humanos en general, pues desde muy pequeños van desarrollando su cuerpo, adquiriendo destrezas, habilidades, entendimientos de su realidad, su mente, su imaginación y la socialización armónica con sus pares. ¿Cómo hacemos que este pensamiento cambie en nuestra sociedad? ¿Qué referencias hemos tenido en las normales o escuelas superiores de formación de maestros sobre el juego? ¿Qué tanto aplicamos esta estrategia para el desarrollo de capacidades en nuestras aulas? ¿Comprendemos el interés que tienen nuestras niñas y niños? Si lo hacemos, ¿por qué los tenemos sentados toda una mañana? Para profundizar en el diálogo con las // o autoras /diagonales. A partir de la lectura, analicemos lo que fue el juego en otras épocas y otras culturas y cómo fue considerado en el ámbito educativo. Aprendizaje y juego a lo largo de historia. La razón histórica. Revista Hispanoamericana de Historia de las Ideas ISSN 1989 a 2659. El juego. Los hombres del Paleolítico crean mediante el juego unas manifestaciones o expresiones acerca de la cultura que cada vez van siendo más complejas, como la moral, la educación inicial en familia comunitaria en el modelo educativo sociocomunitario productivo. Enseñanza o el derecho. Así consiguen convertir el juego en una característica importante no solo por el beneficio que aporta a los seres humanos, también por los cambios que va generando en la sociedad de manera inconsciente, transformándose así en una vertiente muy importante porque ayuda en el desarrollo psíquico y físico. El juego está muy vinculado a lo mágico y divino, ya que las manifestaciones sobre el juego durante el Paleolítico integraban algún ritual religioso. Los juegos simples y sin necesidad de un material para su desarrollo van dejando lugar a juegos de mayor complejidad y estructuración, como pueden ser el juego con pelota, sin reglas aún fijadas. Aproximadamente 4000 años AC, surgen los primeros juegos que se llevan a cabo mediante la estrategia, es decir, con la inteligencia, las habilidades o la planificación que posee el jugador para intentar ganar. Estos pueden ser los juegos de tablero o la jabalina, que mezclaba entrenamiento, deporte y trabajo. Todo esto aparece aproximadamente 4000 años AC. Hacia el 3000 AC en Egipto los niños tenían juguetes como pelotas de arcilla o papiro que estaban llenas de bolitas que las hacían sonar, animales pequeños hechos en arcilla o juguetes de madera. Las niñas, por otro lado, cantaban canciones de corro o jugaban al tío vivo o la estrella. Este consiste en que dos jóvenes se apoyan sobre los talones y giran alrededor de otras compañeras que las sujetan por las muñecas. En la India, aproximadamente 2000 años hace, surgen nuevos juegos de canicas que con el paso del tiempo complementarán otro tipo de juegos que han llegado hasta nuestros días. Los mayas y aztecas 2000 años hace jugaban a juegos de pelota, incluyendo ya reglas y diferentes terrenos según el juego que se llevará a cabo. Este juego fue una actividad sociocultural donde participaban niños, hombres y mujeres, pues para ellos este era parte del desarrollo de la fuerza física. El campo más antiguo del juego de pelota maya, que se ha descubierto, fue construido en el año 1400 AC. Con estos antecedentes tenemos que destacar el juego en las grandes culturas como lo son Grecia y Roma. En Grecia, el juego ayudaba en el desarrollo físico, pues para los griegos era de vital importancia para lograr una educación completa. Como el juego sigue unas normas que han de seguirse para llevar a cabo, este también contribuía a la educación moral del ciudadano, a desarrollar su espíritu creador y fomentar el cooperativo. Para los griegos el juego estaba ligado al culto de los dioses,
los cuales inspiraban las competiciones. Un ejemplo son los Juegos Olímpicos que se celebraban cada 4 años y era la celebración religiosa más importante. En Roma, el juego tenía el papel de liberar las mentes, se convertía en una recompensa obtenida tras el cansancio que se podía generar durante el trabajo. Para los romanos, los juegos estaban presentes en su vida cotidiana, el ámbito religioso y político también envolvía la vida lúdica. La actividad política se lleva al circo, teatro, anfiteatro, etc. Platón y Aristóteles incitaban a los padres para que aportaran a sus hijos juguetes que les ayudaran en su desarrollo y en la formación de sus mentes para el futuro. Aristóteles se ocupó de los problemas educativos y menciona en su obra ideas que remiten a la conducta de juego en los niños, por ejemplo, hasta la edad de 5 años, tiempo en que todavía no es bueno orientarlos al estudio, ni a trabajos coactivos, a fin de que estos no impidan el crecimiento. Se les debe, no obstante, permitir movimientos para evitar la inactividad corporal, y este ejercicio puede obtenerse por varios sistemas, especialmente por el juego. Luis Vives, siglo XVI, todo cuanto hemos entendido, reflexionado y comparado está dispuesto para servir a la razón, habla de la importancia que tiene el juego dentro de la educación y propuso sustitutos al juego para cuando un niño no tenga ganas de jugar. Algunos de estos eran chistes, acertijos, historias o fábulas. En el siglo XVII surge el pensamiento pedagógico moderno donde el juego es el elemento educativo que facilita el aprendizaje ya que es un instrumento pedagógico impuesto con fuerza entre los pensadores de esa época, buscan un sistema educativo útil y agradable. La visión del juego durante el siglo XVIII es la de instrumento pedagógico para los pensadores de la época. Rousseau desde su obra El Emilio fue un gran ejemplo, desde ahí plantea cómo debe ser la educación, de manera que obtenga lo bueno de la sociedad sin que ésta la corrompa. Rousseau, 2010, entiende la educación como un efecto de la relación que se conforma entre el niño y su naturaleza, el niño y los hombres, el niño y las cosas. Ya en el siglo XIX aparecen las primeras teorías sobre el juego, surgen las principales escuelas pedagógicas y gran variedad de juguetes. Es un intento de renovación educativa más especialmente desde el ámbito privado, se puede hablar de 3 corrientes. Corriente de carácter laico-burgués, con Francisco Giner de los Ríos como figura principal y la emblemática Institución Libre de Enseñanza. Corriente de carácter confesional, con Andrés Manjón y las Escuelas del Ave María. Corriente de carácter obrero, con la figura promotora de Ferrer Guardia y la Escuela Moderna. Durante muchos siglos hemos vivido con el modelo de escuela tradicional en la que el juego no tenía relevancia en las aulas y donde los profesores tenían el papel de transmitir de una manera activa la información y el niño meramente era un receptor pasivo que debía guardar silencio. Frente a este modelo tradicional nació la escuela nueva cuyos ideólogos fueron Rousseau, Pestalozzi y Froebel entre otros. La escuela nueva es un movimiento educativo surgido a finales del siglo XIX que centra el interés en el niño y en el desarrollo de sus capacidades. La educación debía ser un proceso activo que le permitiera al niño explorar y experimentar hasta lograr los objetivos marcados. En la escuela se prepara al niño para su vida en la sociedad, y el niño como sujeto activo de la enseñanza aprende haciendo a través de nuevas técnicas como el juego. Reflexionemos colectivamente y escribamos. ¿Cuál es tu punto de vista sobre la lectura? ¿Consideras el juego una herramienta pedagógica? ¿Por qué? Con esta lectura podemos darnos cuenta que el juego siempre estuvo presente en las actividades educativas, pero cómo se dejó de darle la importancia en nuestros procesos educativos. A lo largo del tiempo y la historia, el juego y el aprendizaje han estado ligados muy íntimamente. El juego más que solo divertir a la niña o el niño va preparándole para la vida, introduciéndole a las normas, le ayuda a descubrir, a vivir experiencias, etc. Lo que le servirá para poder desarrollar procesos de aprendizaje más complejos. Con firmeza decimos que el juego es una necesidad y un derecho vital de las niñas y los niños. También podemos decir que el juego está muy ligado al desarrollo de la cultura, a las costumbres de los pueblos en diferentes épocas y regiones en todo el mundo, manifestando, recreando y transmitiendo saberes y conocimientos de generaciones adultas a las más jóvenes.
Jugar desde nuestras comunidades y culturas es una oportunidad para vincular lo intracultural e intercultural de la educación natural, de la pedagogía de la cotidianidad, y desde allí transferirla al espacio social comunitario y de la escuela y viceversa para facilitar y potenciar habilidades, destrezas y capacidades propias, motivar el aprendizaje en el aula, recrear y configurar una enseñanza y aprendizaje en la reciprocidad, equilibrio y armonía en una relación horizontal entre maestro y estudiante. Involucrar a las familias y su participación en la escuela en un marco sociocomunitario imbricado en las raíces de nuestros pueblos y naciones indígenas y originarias con la intención de revalorizar y reconocer saberes y conocimientos comunitarios subyacentes que los nutren para la vida en complementariedad, armonía y equilibrio con la madre tierra. Es a través del juego que los niños y niñas expresan la necesidad de construir un significado en sus vidas en un proceso de formación intracultural entendida esta como el desarrollo de la propia identidad en complementariedad y complementación con otras /otros, de saberes, conocimientos e idioma propios. Y, en ese proceso, jugando se recrea la cultura inmediata que nos rodea, el niña adquieren valores fundamentales para poder vivir en comunidad que la pluralidad de naciones indígenas originarias en Bolivia han mantenido y les han permitido vivir pese a las condiciones adversas de la colonización. Los niños y las niñas se desarrollan en las actividades del núcleo familiar y la comunidad. Así, desde diversas experiencias que van desde el cuidado de la madre hasta procesos formativos individuales y no acompañados que propicien espacios y tiempos de juego libre utilizando elementos naturales del contexto, con un grado de creatividad y libre expresión dependiendo del lugar donde ellos se ubican. En general, las culturas originarias de los pueblos indígenas desarrollan formas de educación que se caracterizan por la transmisión de saberes, tradiciones y costumbres, creencias, valores, etc., de las generaciones adultas a las generaciones jóvenes a través de relatos, cuentos tradicionales, canciones, danzas autóctonas y tradicionales locales, leyendas, ceremonias y rituales que representan la armonía del ser humano con la madre tierra, en esencia, y los niños los representan. Primordialmente, a través del juego simbólico espontáneo. Lismarco, 2013. Emergencia de contenidos educativos sociocomunitarios propios a partir del juego. Segundo. Encuentro Internacional de Recreación Comunitaria, Oaxaca de Juárez, México. El juego no solo es para los más pequeños, también es importante para todas las edades generacionales por los beneficios que aporta, pero con el pasar del tiempo vamos dejando de jugar libremente asumiendo que el juego es inherente solamente a la infancia. Veamos un poco de la historia del juego en el kindergarten y los jardines infantiles. Historia sobre el juego, Friedrich Froebel, Paradigmas. Duración, 3 y 31 min. Reflexionemos colectivamente y escribamos. ¿Qué te parecen los aportes de estos precursores de la educación inicial y la metodología del juego como estrategia de aprendizaje? ¿Qué juegos de los que propuso Friedrich Froebel aún jugamos hoy en día? ¿Qué materiales o juegos utilizamos para el desarrollo de capacidades, habilidades y potencialidades de nuestras niñas y niños? ¿Qué te pareció la experiencia que se muestra en el vídeo? 1. El juego en la vida cultural de las personas. Podemos decir que el juego es un transmisor de la cultura y las costumbres de una sociedad. El juego tiene un valor cultural ya que las niñas y niños van adquiriendo modelos de comportamientos, capacidades y habilidades que le ayudarán a desenvolverse en su vida. El juego es considerado como un fenómeno cultural, como actividad libre y desinteresada, como actividad física y mental que favorece el desarrollo de las niñas y los niños de forma integral, holística y armónica. Si vemos la importancia del juego en los procesos culturales donde las niñas y niños van conociendo y participando de manifestaciones y producciones propias de su comunidad y de otras comunidades, debemos hacernos una serie de preguntas que nos ayuden a reflexionar sobre su importancia, en qué medida el espíritu lúdico está presente en nuestras culturas. ¿Tenemos conciencia de la importancia de los juegos en nuestras culturas? Para profundizar en el diálogo con las // os autoras /diagonales. El juego, un comportamiento exclusivo de la conducta humana. Edgar Danilous, Educación Física y Deporte, volumen 18, número 1. Es curioso que muchos estímulos produzcan tanto en animales como en humanos los mismos efectos,
con variación solo en su manifestación particular. Pero lo más impresionante es el alcance de desarrollo de la inteligencia comparado con un desarrollo físico disparo mejor entre un personaje y el otro, el desencadenamiento de una serie de hechos y fenómenos que fundamentados en el juego rigen el comportamiento y desenvolvimiento humano generación tras generación, con una transmisión que heredamos y a la vez transmitimos a veces intacta, otras mejorada y otras más, desfiguradas. Todas las manifestaciones motoras que no parecen perseguir inmediatamente una finalidad vital pueden considerarse como juego, según Carle Grosso. Sin embargo, debemos considerar que en la mayoría de las especies animales, la protección contra el enemigo y el aseguramiento de la alimentación, desahogan los actos instintivos, con lo cual articulan ciertos comportamientos de manera que surge toda una serie de posibilidades áptico-sensoriales a las que Grosso llama fomento del desarrollo de la inteligencia. Es importante establecer la diferencia entre comportamiento exploratorio y comportamiento juguetón que, aunque estén relacionados, no son la misma cosa. Un niño en el agua puede aprender a nadar, pero eso no es jugar. Jugar en el agua, chapotear en el agua no es un acto dirigido a ningún fin, pero el niño lo hace cuando se familiariza con ella y al mismo tiempo aprende sin querer las propiedades del líquido y las posibilidades de su propio cuerpo dentro de ella. Si dejamos a un grupo de niños entrar en un cuarto nunca antes visto, lleno de juguetes, pasarán seguramente por las siguientes fases. 1. Investigarán lo desconocido hasta que les resulte familiar. 2. Impondrán una repetición rítmica a lo que ya conocen. 3. Variarán las formas repetitivas. 4. Seleccionarán las más interesantes de estas variaciones y las desarrollarán, olvidando las otras. 5. Combinarán y recombinarán esas variaciones. 6. Harán una súbita interrupción en la actividad jugadora. Hombre-juego animal. Aspectos fenotípicos y genotípicos. La constitución del hombre le brinda, en efecto, todas las condiciones necesarias para que el juego ocupe en su vida un lugar importante. En los mamíferos inferiores, el juego aparece bajo las formas más simples, mientras que en los superiores se muestra ya con una estructura diferenciada. Si queremos aplicar al hombre el concepto de juego anteriormente visto, el que surgió de la observación de los animales, tendremos que compararlo ante todo con los mamíferos superiores, y esta comparación habrá de enseñarnos en que se distingue de todos los animales el hombre recién nacido, y el adulto, así como su desarrollo y maduración fenotípicas y genotípicas. El peso del hombre al nacer es, tanto relativa como absolutamente, superior al de cualquier otro antropoide. Esto se debe al extraordinario desarrollo del cerebro, cuya masa es varias veces superior a la del cerebro de los simios más cercanos a él. Ahora bien, el desarrollo biológico del hombre, al momento de su nacimiento, no es inferior al de los demás mamíferos superiores, al igual que estos, nace con los ojos y los oídos abiertos y presenta ya cierta evolución de la vaina medular que corresponde a la de los mamíferos superiores, por lo que cabría compararlo con estos en lo que se refiere al estado de desarrollo. Reflexionemos colectivamente y escribamos. El juego como fomento del desarrollo de la inteligencia, ¿qué piensas sobre esta afirmación? En nuestra propia realidad, ¿cómo hacemos la diferencia entre el comportamiento exploratorio y el juguetón? En el juego como transmisor de la cultura, la niña o el niño va asumiendo roles los cuales influyen de una determinada manera en sus aprendizajes, actitudes, comportamientos y hábitos sociales. Estas representaciones ayudan a que las niñas y los niños tengan seguridad de sí mismos, a autoafirmarse, a la comunicación, perfeccionando su lenguaje y establecer relaciones emocionales, facilitando la madurez y el desarrollo de la personalidad, también ayudando a la coordinación psicomotriz y perfeccionamiento sensorial y perceptivo, su ubicación en el espacio y el tiempo. El juego en la vida cultural de las personas. En la sociedad humana, el niño en crecimiento pronto descubre que el juego tiene su propio instrumento característico. A veces esto se consigue mejorando la naturaleza, como cuando los árboles se utilizan para jugar al escondite, pero más a menudo, pelotas, topes, tableros, dados, cartas y cualquier número de diferentes tipos de palos, dardos y murciélagos, a menudo portando símbolos especiales,
junto con líneas y otras marcas dibujadas en el suelo o en las paredes, definen clara e inequívocamente el contexto de un juego. Los juegos también tienen una marcada dimensión social. Lacrosse, un juego jugado por primera vez por los indios de las llanuras, se define no solo por el palo y la pelota con la que, y el campo en el que, se juega, sino por la división de los jugadores en dos lados. Además, dentro de cada una de las partes, la ética predominante es la cooperación, mientras que entre ellas es la competencia. Lo que vale para el lacrosse va para cualquier número de otros juegos, pertenecientes a innumerables culturas diferentes. Fuente: http://anthropologianpractice.com. El juego como derecho de niñas y niños. Es difícil imaginar una infancia sin juegos, ya que las niñas y niños desde el momento que van realizando movimientos en sus primeros meses de su vida van interactuando con sus madres, padres o cuidadores, los mismos muestran expresiones lúdicas para poder comunicarse construyendo lazos afectivos. Así, el juego se convierte en un instrumento importante para poder establecer relaciones con las personas, objetos, espacios y situaciones de su entorno. El juego es tan importante en la infancia como el arte, la exploración del medio, la literatura y la experimentación. Por su importancia, debemos garantizar este derecho y acompañar en el mismo tanto en el hogar, en el ámbito educativo y en otros espacios donde se desenvuelve y vivencia su cotidianidad. Convención sobre los Derechos del Niño. UNICEF, Unidos por la Infancia 2006. Artículo 31. 1. Los Estados partes reconocen el derecho del niño al descanso y el esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad y a participar libremente en la vida cultural y en las artes. 2. Los Estados partes respetarán y promoverán el derecho del niño a participar plenamente en la vida cultural y artística y propiciarán oportunidades apropiadas, en condiciones de igualdad, de participar en la vida cultural, artística, recreativa y de esparcimiento. Teníamos conocimiento sobre la Convención sobre los Derechos del Niño y en especial este artículo referido al derecho al descanso y el esparcimiento, al juego propios de su edad. ¿Cuánto de este derecho se respeta en nuestra sociedad? Nuestras niñas y niños tienen espacios seguros para sus juegos. Somos partícipes de sus juegos. Derechos de los niños y espacios Jugabals. 2013, página 11. El derecho al juego y cambios en las formas de vida. La composición y estructura familiar también se ha modificado, afectando las oportunidades de los niños para jugar y emplear su tiempo libre. En muchos casos ambos padres trabajan, en otros son familias monoparentales. En ambos casos, el resultado es que los niños pasan solos mucho tiempo, por lo que no salen de su casa al no haber algún adulto a cargo. Aunado a ello, la dinámica social y familiar produce un excesivo énfasis en la formación de los niños que lleva a que permanentemente estén involucrados en cursos extraescolares o deportes organizados, produciendo el fenómeno denominado hiperactividad familiar. Asimismo, las escuelas ponen más énfasis en los contenidos y actividades académicas, por lo que se reducen los tiempos de juego aunado a que el patio escolar no ofrece las condiciones apropiadas para jugar. El resultado es que los niños carecen de posibilidades de actividades de juego espontáneo así como del manejo personal e independiente de su tiempo libre. Para la niña y el niño lo más importante en su vida es el juego, con esta actividad divertida le da sentido a todo lo que va aprendiendo. El juego es casi tan importante como la alimentación, la salud, la vivienda y la educación, aunque en la sociedad va desestimado y dándole poca importancia por falta de información. Si el juego es considerado un derecho de nuestras niñas y nuestros niños, en nuestros barrios, zonas o comunidades existen espacios seguros donde se pueda cumplir este derecho, ¿qué políticas o acciones asumimos nosotros con parte activa en esta sociedad para que este derecho de las niñas y niños no sean vulnerados? Jugar un asunto muy serio. Duración, 3 y 30 min. ¿Por qué decimos que jugar es un impulso primario del ser humano? ¿Qué necesitan nuestras niñas y niños para jugar? Como adultos, ¿qué actitudes asumimos ante los juegos? ¿Qué nos dice la psicología y la neurociencia sobre la importancia del juego en el desarrollo de las niñas y los niños?
Analizaremos algunas ponencias de psicólogos y pedagogos neurocientíficos con relación al juego y el desarrollo integral de niñas y niños en diferentes etapas y contextos sociales. Análisis de la teoría de Vygotsky y reconstrucción de la inteligencia social. Marco Ledesma, páginas 52 a 53. En la actualidad, dentro del ámbito educativo es necesario que los docentes emprendan no solo con la teoría, sino con la praxis con referencia a las funciones ejecutivas aplicadas a los estudiantes, ya que conlleva emociones y procesos cerebrales impresionantes. Experiencias y grandes ventajas en nuestros aprendizajes, promocionando de esta manera mejor los circuitos neuronales mediante estrategias dentro y fuera de las aulas. Las funciones ejecutivas es una especie de fuente de poder para el cerebro y en consecuencia para mejorar las actividades de la vida diaria, como proyectarse metas, ejecutarlas y obtenerlas, razón por la cual muchas veces se convierten en fantasías al no lograrlas. A continuación se dará una definición breve y clara de cada una de las funciones ejecutivas fusionando las neurociencias con la educación y un ejemplo de cómo desarrollarlas y potenciarlas. Planificación, hacer un plan de acción. Ejemplo, los estudiantes realizan una estructura de su proyección que puede ser en sus estudios, en su vida personal, laboral y otras áreas que deseen, proponiéndose con sus respectivas fechas para cumplirlas. De acuerdo a esta función ejecutiva se estaría estimulando los neurotransmisores como la serotonina, su función cognitiva elevada y su hemisferio cerebral dominante. Previsión, identificar consecuencias de un acto. Ejemplo, los estudiantes identifican qué beneficios pueden tener al conseguir esas metas planificadas en sus ámbitos de interés, que también coadyuva con las habilidades básicas de pensamiento. De acuerdo a esta función ejecutiva se estaría estimulando el hipocampo y los lóbulos frontales e incidiendo fuertemente en la memoria y aprendizaje. Razonamiento, ordenar las ideas para llegar a conclusiones. Ejemplo, los estudiantes pensarán el porqué o las razones de los beneficios de sus propuestas. De acuerdo a esta función ejecutiva se estaría estimulando la corteza, ya que es la encargada de la capacidad de razonar. Monitorización, observación de sus actividades. Ejemplo, los estudiantes llevarán a cabo el proceso de metacognición en su misión que tienen que cumplir para lograr sus metas y hacer conciencia de lo que están realizando. De acuerdo a esta función ejecutiva se estaría estimulando los neurotransmisores como la acetilcolina. Memoria de trabajo, mantener presente y activa la influencia. Ejemplo, los estudiantes deben tener presente que les motiva en ese instante para emprender sus actividades y anexarlos con colores. De acuerdo a esta función ejecutiva se estaría estimulando la corteza órbito-frontal y el tálamo, que está asociada con la toma de decisiones con la región dorsolateral. Control de inhibición, dirigir la atención en los estímulos y representar mentalmente lo que es importante para su ejecución de las actividades para conseguir sus metas. De acuerdo a esta función ejecutiva se estaría estimulando el sistema límbico y sus estructuras, accionando también la corteza prefrontal medial y sus necesidades psicogénicas. Flexibilidad cognitiva, adaptarse a los cambios internos como externos. Ejemplo, los estudiantes realizan prácticas emocionales y recrean situaciones de la vida diaria. Aquí juega un papel importante la retroalimentación que mantenga al inicio, durante o al final de las actividades, con base a la propuesta de que cada ser humano tiene su propia sinapsis y en consecuencia su propio mapa de la realidad de acuerdo a lo que percibe. De acuerdo a esta función ejecutiva se estaría estimulando el neocórtex y sus millones de fibras nerviosas. Esta actividad dará referencia al bienestar personal activándose el núcleo accumbens. En el juego se desarrollan todas las funciones, cognitivas, afectivas, físicas, espirituales, sociales, las cuales necesitan tiempo, espacio y compañeras/os para jugar. Analizaremos la ponencia de Jean Piaget, Lev Vygotsky y Carl Gross desde los estudios que fueron realizando sobre el juego en el desarrollo de las niñas y los niños en los primeros años en su entorno natural. Teorías de los juegos, Piaget, Vygotsky, Gross. 1. Carl Gross. Teoría del juego como anticipación funcional. Para Carl Gross, 1902, filósofo y psicólogo, el juego es objeto de una investigación psicológica especial, siendo el primero en constatar el papel del juego como fenómeno de desarrollo del pensamiento y de la actividad. Está basada en los estudios de Darwin, que indica que sobreviven las especies mejor adaptadas a las condiciones cambiantes del medio.
Por ello el juego es una preparación para la vida adulta y la supervivencia. Para Bruce, el juego es pre-ejercicio de funciones necesarias para la vida adulta, porque contribuye en el desarrollo de funciones y capacidades que preparan al niño para poder realizar las actividades que desempeñará cuando sea grande. Esta tesis de la anticipación funcional ve en el juego un ejercicio preparatorio necesario para la maduración que no se alcanza sino al final de la niñez, y que en su opinión, esta sirve precisamente para jugar y de preparación para la vida. En conclusión, Bruce define que la naturaleza del juego es biológico e intuitivo y que prepara al niño para desarrollar sus actividades en la etapa de adulto, es decir, lo que hace con una muñeca cuando niño, lo hará con un bebé cuando sea grande. 2. Teoría piagetiana. Para Jean Piaget, 1956, el juego forma parte de la inteligencia del niño, porque representa la asimilación funcional o reproductiva de la realidad según cada etapa evolutiva del individuo. Las capacidades sensorio-motrices, simbólicas o de razonamiento, como aspectos esenciales del desarrollo del individuo, son las que condicionan el origen y la evolución del juego.